fechas importantes nos mandaron a tener en cuenta. Al 16 del 11 es la primera etapa evaluativa que tenemos. ¿Qué significa primera etapa evaluativa? Que los que hayan dado bien, como nosotros habíamos acordado en el contrato pedagógico, los dos exámenes, el primero y el segundo, a los que a la fecha del 16 tengan aprobado los dos parciales van a poder acceder al final del llamado de noviembre-diciembre. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que varios de ustedes queden con la materia sin aprobar. Se llama pendiente de aprobación. Si quedan con pendiente de aprobación, van a pasar a la siguiente instancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no se van a poder anotar para el final de noviembre-diciembre, pero todavía pueden aprobar la materia y anotarse en el final que sigue. ¿Sí? La siguiente instancia va a ser hasta el 26 del 11. O sea, una vez que terminamos el 16, desde el 16 en adelante, hasta el 26 de noviembre. Tengan en cuenta que hasta el 26 de noviembre tampoco es que tenemos muchas clases. ¿Sí? Serán 2 martes que tenemos ahí en el medio para trabajar, y ya está. Bueno, eso es como para terminar por ahí de cerrar o tomar notas con algunos que tengan pendiente de aprobación y que puedan llegar a aprobar la materia. Pero para estas personas, las que lleguen a aprobar en este segundo periodo, no se van a poder aprobar, anotar en el examen de noviembre-diciembre, pero sí en el de febrero-marzo. ¿Está? Eso ténganlo presente porque es para todas las materias así. Entonces, para que después no digan, profe, yo aprobé, no sé, aprobé el 18, ¿me puedo anotar para el examen de noviembre? No, porque las fechas están estipuladas así. Los que aprueban hasta el 16 son los únicos que se pueden anotar en el examen de noviembre-diciembre. ¿Sí? A partir del 17, los que aprueban desde el 17 hasta el 26, pasan directamente al llamado de febrero-marzo. Tenemos un cronograma, Brisa, ahora hablamos, lo tengo abierto, así lo charlamos también, porque algunas cositas modificaron con el feriado que tenemos. Bueno, uno diría, bueno, después del 26, recursos en la materia, y como habíamos dicho, no. Sí, tengan en cuenta que con esto de la pandemia tenemos más posibilidades y tenemos de alguna manera mayor flexibilidad con respecto a la aprobación de la cursada. A partir del 14 de febrero, a partir del 14 del 2 al 18, o sea, una semana, los estudiantes y los docentes nos tenemos que contactar para ver cómo vamos a, de alguna manera, a planificar el último momento. Porque este es el último momento donde uno puede aprobar, ¿sí? Acá es de alguna manera hacer algún encuentro para charlar y ver cómo vamos a evaluar a aquellos que todavía no aprobaron la cursada. Serían los que no se pueden anotar ni en noviembre, diciembre, ni febrero, marzo, porque no llegaron a aprobar. ¿Sí? Después en el mes de marzo tenemos las mesas de exámenes con aquellos que sí estuvieron anotados, y en abril, esto apunta a abril directamente, es donde se va a llevar a cabo esa instancia o última instancia evaluativa, que eso va a depender también de cada profe, cada materia y cómo vayamos encarando ese último momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, chicos? Ahí terminaríamos la cursada y el año. ¿Nada? Estamos terminando el año, ya deberían tener preguntas. Bueno, mejor. ¿Qué vamos a preguntar, todo profe? claro. ¿Qué vamos a preguntar? No sé. ¿Sabe qué? Se nos viene encima eso y es incertidumbre más que preguntas.
No, no creo que tanto incertidumbre. Ustedes saben cómo cada profe va a evaluar, qué es lo que tiene en cuenta. En mi caso particular les voy a tomar algo muy parecido a lo que venimos practicando. Es más, hoy tenemos que terminar la última parte conceptual de un ejercicio, de un estudio de campo, que es llegar al coeficiente de variación, que era lo que había quedado pendiente, ¿no? Tenían que completar la tablita, llegar a eso, a ver qué salió. Bueno, hoy es ponerlo en común, así que nada nuevo. Ver cómo llegaron hasta los valores que tenemos que tener en la tabla, si tipearon bien. Acuérdense que acá es fundamental tipear bien. La calculadora nos va a decir lo que nosotros tipeamos. Si escribimos mal, obviamente que la tabla ahí arrastramos un mal dato y nos va a dar una mala conclusión también. Pero básicamente nosotros tenemos el cronograma ya que está, vamos a hablar de eso. Dije que había un tema que íbamos a sacar, hoy lo vamos a charlar también. Comparto pantalla y me dicen cuándo pueden verla y ya charlamos de eso. Ya Ahí ya se ve. Bien. Hasta acá venimos con todos los contenidos que teníamos anotados, ¿sí? Quizás la clase del 28 no vimos percentiles, pero yo les aclaré la clase anterior que percentiles los iba a dejar de lado, más que nada por una cuestión de que necesito que se preparen bien en los contenidos más fundamentales que tenemos al anterior. Sí vamos a hablar de percentiles como un dato, no para calcularlo, sino para entender qué es, porque en el test de Raven, que sí es el que quiero ver, ven estos que dicen test psicométricos, que son los que vamos a charlar en la clase del 19 y del 26, tienen que ver con saber utilizar uno de los tests que se utiliza mucho, que es el test de Raven. Lo pueden googlear, lo pueden buscar, pueden ir hablando y pensando a ver qué es lo que se va a llegar a tomar de eso, pero es más que nada la aplicación práctica. Entonces yo la clase que viene les voy a explicar cómo se utiliza, ¿sí? Y hasta ahí llegaríamos. Hoy cerramos un poquito con los contenidos anteriores, que tenemos desvío estándar y coeficiente de variación, porque moda y mediana lo vimos la clase anterior por fórmula, calculamos ambas. Vimos cómo calcular también los cuartiles con la fórmula de mediana, y ahí cerramos un poquito el tema conceptual. El parcial lo vamos a tener el 2 del 11, y fíjense que dice que el 16 del 11 es el recuperatorio. ¿Lo ven? Para que entremos en diciembre, para tener más posibilidades. Claro, el tema es que el hecho de que nos hayan dado estas fechas nos modifica un poquito el cronograma nada más. O sea, el que haya aprobado el primer parcial y el segundo parcial, y ya hablamos nosotros también que como el segundo parcial implica que tengo que conocer temas del primer parcial, si el segundo parcial está muy bien, cuando hablamos de muy bien hablamos de notas altas, es probable que si desaprobé el primer parcial y aprobé muy bien el segundo, también les puedan habilitar o les habilite la instancia del final en noviembre-diciembre. ¿Sí? Otra cosa, tampoco es obligatorio que se anoten en noviembre-diciembre por anotarse. O sea, si yo aprobé antes del 16 y sé que tengo la posibilidad de anotarme, pero no me siento preparado, nadie los obliga a inscribirse o a anotarse en esas instancias. ¿Está? Eso sí tiene que quedar claro. No es que, uy, estoy obligado a anotarme ahora. Los finales, ustedes son los que de alguna manera analizan los tiempos, si están bien preparados, si no, a qué materias se van a presentar y a cuáles no. Acá hay una cuestión de no anotarse por anotarse. Primero y principal, porque si se anotan y no están bien preparados, después terminan sin presentarse o rindiendo mal. Y eso de alguna manera genera frustración también. ¿Sí? Y otra es que le quitan el lugar quizás a un compañero que sí está preparado y que por cuestiones de espacio, porque saben que acá hay un cupo, no se puede anotar, para alguien que después no se termina presentando. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ténganlo muy en cuenta también eso, porque anotarse por anotar en general no sirve y le quitan el lugar y la posibilidad de algún otro compañero que sí lo había preparado. Bueno, así que el tema que nos queda fundamental es el test psicométrico, que es el test de Raven. Después ya con eso llegamos al parcial, el 2 del 11. Saben que el parcial, a menos que la institución decida volver presencial, que en algunos lugares ya estamos volviendo, en el otro profesorado que estoy dando álgebra sí estamos presencial, por ahora es virtual, por Meet igual que el primero, ¿sí?
Bueno, en base a eso, el 9 del 11 no vamos a tener un encuentro presencial porque el 9 del 11 lo voy a usar para la corrección de esos parciales. Durante la mañana voy a ir corrigiendo, voy a ir haciendo las devoluciones de los parciales de ustedes. Y el 16 del 11, porque obviamente ustedes el 9 del 11 durante la mañana van a ir recibiendo las notas, vamos a hacer la corrección y ya voy a ir diciendo quiénes son los que están en condiciones de presentarse también en diciembre. ¿Sí? Bueno, hasta acá las fechas importantes y cómo vamos a seguir. Creo que quedó bastante claro el hecho de los finales, ¿no? En eso sí sean bastante responsables y considerados porque suele pasar mucho de que se anotan un montón, creo que tiene un cupo de 20, 22, algo así, quizás menos, depende la materia y lo que necesitan, y a veces de esos 20, 22 se termina presentando 5 o 6, y después escuchas que hay compañeros que se quedaron afuera por ese cupo que había, y que sí se iban a presentar. Bueno, este es el cuadrito que habíamos trabajado la clase pasada, ¿lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, acá ya dependo de ustedes, ¿eh? Acá tenemos las cuentas que habíamos hecho la clase pasada, con los valores que teníamos, más que nada para que charlemos. Acuérdense que había algo fundamental, ¿no? Habíamos dicho que yo tengo dos maneras aproximadas de ver si la distribución se asemeja o no a la campana de Gauss. La forma más práctica es graficar y ver si efectivamente es medianamente parecido o simétrico. O sea, si yo parto esto a la mitad, si más o menos de ambos lados es bastante parejo, ¿sí? Y la otra forma es viendo los valores de la moda, la mediana y el promedio. Porque habíamos dicho que si la moda, la mediana y el promedio son los valores iguales, eso me da una simetría perfecta. Ahora, si son muy similares, bueno, medianamente se parece a la campana de Gauss lo que tenemos, o a una distribución normal. ¿Sí? O sea, los tres valores tienen que ser muy similares. Y como vemos en los cálculos anteriores, la moda me dio casi 13, 12,7, y la mediana me dio 13,6, un punto de diferencia. Lo que nos faltaba calcular era el promedio, que es lo que les quedó pendiente a ustedes, ¿sí? Bueno, voy a ir copiando los resultados y acá otra vez. Si a alguno no les da exactamente lo mismo que está ahí, verificamos. Hacemos la cuentita entre todos y vemos qué nos dio. Frecuencia relativa para el primer representante, que es 4. ¿Qué se tiene que hacer para buscar la frecuencia, esta frecuencia relativa? F sobre N. Bien. 0, 0,75. siguiente. ¿Me puede dar 1,3, por ejemplo, el que sigue? Más allá de lo que dio. No. No, Perfecto. Todos los valores de la frecuencia tienen que ser 0, algo, porque la suma total después me tiene que dar, ¿cuánto? 1. Bien. O sea, si por algún motivo me da más de 1, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Siguiente. En el segundo puse 0,275. Bien, vamos a verificar eso entonces. 8 dividido 40. 8 dividido 40, tengo efectivamente 0,2. 0,2, sí. sí, 0,2, a mí también me.
Verifiquen que es el 8 de la frecuencia dividido 40, que es la muestra. Siguiente. 0,25. Cuarto valor. 0,225. Anteúltimo. Este ya lo teníamos. 0,12. Y el último. La suma debería dar. 1. 1. ¿Da 1 entero? Sí. Perfecto. Bueno, eso nos ayuda ahora a calcular la frecuencia porcentual, para la cual no necesitamos calculadora. Lo único que tenemos que hacer es mover esta coma, que aparece en cada valor numérico, 2 lugares hacia la derecha. En el caso del primero, si muevo 2 lugares la coma a la derecha, ¿qué número se queda formado? 7,5. 7,5. Que es lo mismo que multiplicar por 100. ¿Sí? El 0,2, muevo 2 lugares la coma, ¿qué nos queda? 20. En el tercero queda 25, en el siguiente queda 22,5, 20 el siguiente otra vez, y el último nos queda 5. Y si efectivamente la suma nos dio 1 entero, este nos tiene que dar 100 sí o sí. Sí, da 100, exacto. Perfecto. Vamos con el cálculo agregado a la tabla simplemente para calcular el promedio, ¿sí? El X por F. Cuando hablamos de X por F, hablamos en este caso particular del representante que tomamos, ¿sí? El 4, 8, 12, 16. Así que básicamente lo que vamos a usar es esta columna. Y multiplicarla por la frecuencia, que es la que tenemos al lado, ¿sí? El primero, 4 por 3. ¿Cuánto da? 12. 12. 8 por 8. 64. 12 por 10. 120. Ahí vamos. Avanzamos. 16 por 9. 144. 20 por 8. 160. Y el último, 48. 48. bien. De esto, yo lo que necesito es la sumatoria, porque esa es la formulita para calcular el promedio, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuánto da la sumatoria de todo esto, el total? 12 más 64, más 120, más 144. 548. Bien. Ese valor lo vamos a usar para calcular el promedio, ¿sí? Tranquilos que igual ahora les voy a dejar lugar y tiempo para que copien esas formulitas que están ahí, porque ahora charlamos de todas estas formulitas que aparecen. Bien, el promedio es igual, y acá hablamos de la fórmula completa, pero alcanza a componer esa sumatoria, que nos dio 500, ¿cuánto? 48. 548. ¿Con cuánto hay que dividirlo? Por la muestra. Muestra. La 40. muestra es 40. bien. Este valor numérico, ¿cuánto nos da? 13,7. Acuérdense que mientras más valores numéricos tengamos en los decimales, mejor, ¿sí?
¿Hasta acá vamos bien? Sí, porque se Sí. Ahora, parece también fíjense, al número de la moda y al número de la mediana, ¿no? Están ahí. perfecto. Y habíamos dicho de que eso nos permite de alguna manera después seguir trabajando con el desvío, ¿sí? Esto de que el 70% de la muestra se concentre entre el desvío a partir del promedio a la izquierda y el desvío a partir del promedio a la derecha, se puede utilizar siempre y cuando la distribución que tengamos sea lo más parecido a una distribución normal. Y como ven, este 13,7 es muy parecido al 13,6 y está a un punto de diferencia del 12,6. Los tres valores son bastante parecidos. Hay un pequeño sesgo, ¿está? Pero medianamente es bastante simétrico lo que tenemos presentado. Se ve en el esquema que habíamos hecho en la clase pasada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver de qué significa este valor. En este caso, nosotros habíamos trabajado a partir de una distribución que ya teníamos, ¿no? ¿Con qué variable veníamos trabajando? Cuantitativa continua. ¿Y le habíamos dado algún ejemplo concreto o habíamos hablado directamente en general de cuantitativa continua y les di la tabla? No, hablamos solamente de, sin un ejemplo concreto fue en Bien, general. bueno. En este caso particular, algo que suele aparecer en los exámenes es que me digan qué significa este 13,7, ¿sí? Y lo que yo no estoy buscando es que me contesten con la definición de promedio, no quiero que den la definición de promedio, sino qué significa este valor para la variable que ustedes tengan en cuestión, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos hablado de que este promedio funciona como una balanza en equilibrio, ¿no? Era el lugar donde había que poner el soporte para que todo se mantenga equilibrado. Básicamente lo que significa es, vamos a suponer que esta variable eran cantidad de respuestas correctas. Si yo supongo eso, obviamente que hay personas que contestan distintas cantidades. Algunas personas contestaron una, algunas dos, tres, cuatro, cinco. En este caso ninguna con una, ¿por dónde empieza? Que es 2. Pero a partir de 2 hasta 26 fueron contestando. Y lo que significa el promedio, si la variable fuese cantidad de respuestas correctas contestadas, es que si todos hubiesen contestado la misma cantidad, o si todos de alguna manera hubiesen respondido la misma cantidad de preguntas bien, casi 14 sería ese número. ¿Sí? Es como la que les da el equilibrio, lo equitativo para todos. Entonces en la respuesta habría que contestar eso, ¿no? 14 respuestas sería el promedio de Eso depende, respuestas claro, correctas. eso depende de la variable que estemos manejando, ¿sí? Ah, Acá la variable la estamos tratando como si fuese continua, cuantitativa continua, por eso le hablamos de intervalo, pero si hablamos de cantidad de respuestas correctas, no podría contestar 13,7. O es 14 o es 13. Así que eso va a depender del enunciado que tengamos para la variable, ¿está? En este caso no puedo contestar 13 porque el 13,7 está mucho más cerca de 14. Así que tendría que contestar 14, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, y este fue el último tema que vimos. Lo voy a escribir completo una vez y después ya vamos directamente al resultado, para que vean cómo queda. Entonces hay que poner exactamente lo mismo. Cuando ponemos el X raya, ¿qué es este X raya? ¿Qué significa? el promedio, El promedio. ¿Cuánto nos dio el promedio? 13,7. Bueno, eso es lo que vamos a usar. Voy a agrandar un poquito, si lo vemos más grande. Entonces, cuando yo haga esta cuenta, donde dice promedio, pongo promedio, que en nuestro caso es... Vamos a borrarlo completo. Vamos a poner el 13,7, ¿no?
Bueno, para todas las cuentas que vamos a hacer, en este lugar va el 13,7. Lo que va a ir cambiando es el X sub I. ¿Qué es el X sub I? Bien, en el caso de la primera fila, ¿quién es? ¿Qué número? 4. 4. Perfecto. O sea que ahora vamos a usar la columna de 4, 8, 12, 16, 20, 24, y a cada uno de esos valores lo que vamos a hacer es restarle el promedio. ¿Qué es lo que estamos calculando cuando hacemos 4 menos el promedio? Lo que estamos calculando es cuánto se desvió de ese punto de equilibrio del que estábamos hablando. ¿El punto de equilibrio cuál es? 13,7. Entonces la pregunta que yo me estoy haciendo acá es, ¿cuánto se desvió el 4 del 13,7? ¿Está? Así que lo que estamos viendo es el desvío. Ahora, habíamos charlado teóricamente que el desvío me puede dar positivo o negativo, depende de cuánto se desvió. Si se desvió a la izquierda o se desvió a la derecha del promedio. Para evitar eso, lo que hacíamos era en la fórmula elevarlo al cuadrado, que después lo vamos a compensar cuando calculemos el desvío. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué está multiplicado por f? ¿Se acuerdan? Que en este caso es ¿cuánto? La f sub i. 3. 3. ¿Por qué está multiplicado por 3? Porque dice la formulita, es lo único que sé. Porque dice la formulita. En realidad es porque, entre comillas, ¿no? ¿Cuántas personas tienen un valor de 4? 3, solamente. 3. Lo dice la frecuencia. Por eso va multiplicado por 3, porque este desvío está 3 veces. Y cuando calculemos el segundo, el de la segunda fila, ¿cuántas veces tengo ese desvío, el de la segunda fila? 8. 8. 8 veces. Por eso se va a multiplicar por 8. ¿Está? Entonces yo multiplico por la frecuencia porque es la cantidad de veces que aparece eso que estoy buscando. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular un desvío. Un desvío es el paréntesis. Cuando lo multiplico por la frecuencia, lo que estoy calculando es los 3 desvíos, los 8 desvíos, los 10 desvíos, los 9, los 8 que hay para cada fila. ¿Está? Bueno, esta es la cuentita que tendríamos que hacer. 4 menos 13,7, ese resultado elevarlo al cuadrado, y una vez que lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 3. Hola, ¿Vamos bien? buen día. Yo quería preguntar por qué está elevado al cuadrado. Porque habíamos dicho que los desvíos, cuando vos lo trabajás acá, mirá la marca. Suponiendo, vamos a suponer que acá tengo el promedio, ¿no? ¿Lo ves? En la marca que estoy haciendo. Sí, sí. Bueno, esto significa que acá está el punto de equilibrio. Ahora, cuando yo voy a buscar el representante del primer intervalo, el representante del primer intervalo está acá. ¿No? ¿No es así? Sí, sí. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto se desvió de ese punto de equilibrio? Entonces, vamos a hacerlo con números redondos. Vamos a suponer que el promedio es 13. Y el primer representante que yo tengo es 4. ¿Cuánto se desvió del 13 el número 4? 11. Del 13, ¿eh? 9. Del 13 hasta el 4 hay 9 lugares. 9, 9, 9. O sea que tiene un desvío de 9. ¿Está? Ahora, Sí. a lo que está a la izquierda suele ser negativo. O sea que uno suele decir, bueno, acá el desvío es de menos 9. ¿Sí? En realidad tenemos que decir 9, porque la pregunta es cuánto se desvió el valor numérico que estamos usando de ese equilibrio, que es el promedio. 9. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros generalizamos y ponemos xi menos x raya, que es el promedio, acá no me da 9. ¿Cuánto me da? Menos 9, ¿no? Si lo hacemos con números redondos, números enteros. Bueno, para evitar ese menos 9, el signo negativo, lo que hacemos es calcular el cuadrado de los desvíos. De esa manera lo que voy a hacer es que todos van a ser positivos. ¿Sí? Porque si no tengo que pensar, si está a la izquierda, cambiarlo de lugar y en vez de hacer, por ejemplo, en este caso, 4 menos 13,7, tengo que hacer 13,7 menos 4. Y en algunos casos lo voy a tener que hacer al revés. Para evitar eso de que
en algunos hago al derecho y en algunos lo hago al revés para que todos me den positivos, lo que hacemos es directamente, lo calculamos igual que siempre, xy menos el promedio, lo elevamos al cuadrado, o sea, calculamos ese desvío al cuadrado, y a eso lo vamos a llamar después, con esta cuenta, varianza. La suma de los cuadrados de los desvíos. Para calcular lo que nosotros necesitamos, después necesito sacarles el cuadrado. ¿Y cómo se saca el cuadrado? ¿Sacando qué? Ahí abajo lo tenemos. La raíz cuadrada. La raíz, ahí está. Cuando yo le saco la raíz cuadrada, estoy volviendo al valor que necesitaba. ¿Está? O sea que elevar al cuadrado tiene que ver con una comodidad matemática para evitar el negativo. Y que Claro, tengamos para que evitar el pensar, negativo. y claro, y para tener que evitar esto de pensar si lo hago al derecho o al revés, para que todos me den positivo, porque en realidad los desvíos tienen que dar positivo. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos con el segundo. Ya que está, voy a copiar este, así como está. Y vamos a ir pegando en todos, y más fácil modificamos. ¿Cuál es el único número que no va a cambiar en todos estos niveles que estoy copiando y pegando? El 13,7. Perfecto, porque el valor del promedio es el mismo, ¿no? El 13,7 es el mismo para todos. Lo que va a ir cambiando es el representante, que en el primer caso es 4, en el segundo 8, 8, en el tercero, 12, 12. en el cuarto, 16, anteúltimo, 20, y el último. 24. Bueno, esto tiene su lógica. De esta manera, lo que se tienen que acordar es que esta primera columna de números es la misma columna del representante, ¿la ven? Entonces eso también los tiene que ayudar de alguna manera a mecanizar el proceso, porque acá lo que hacemos es mecanizar el proceso. Por eso es 4, 8, 12, 16, 20, 24. Todos menos el promedio. Y después voy poniendo en el último lugar la columna de la frecuencia. La primera frecuencia es 3. La segunda, 8, 8. La tercera, 10, cuarta. 9. ¿Ven cómo va quedando ordenado también? Entonces eso me ayuda a evitar equivocarme, porque voy viendo que tiene que haber una coherencia o relación con lo que ya tenemos escrito, ¿sí? Y el último es 2, ¿no? Y 2. ¿Lo van viendo? Columna del representante, menos el promedio, y la última es columna de la frecuencia. Si yo tengo que pensar, si yo evito lo del cuadrado y tengo que pensar que esto me tiene que dar siempre positivo, la primera cuenta tiene que estar al revés. Tiene que ser 13 menos 4. La segunda cuenta tiene que estar al revés, tiene que ser 13 menos 8. La siguiente cuenta tiene que estar al revés, tiene que ser 13 menos 12. Y ya acá en el 16 estamos bien, porque es 16 menos 13, 20 menos 13, para evitar eso. Y de alguna manera, como les dije, tratar que visualmente yo evite equivocarme, porque visualmente veo que los primeros números son exactamente idénticos a los del representante. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Y que los últimos números son exactamente los de la frecuencia. 3, 8, 10, 9, 8 y 2. ¿Está? Profe, pero entonces si me da negativo, lo tengo que hacer al cuadrado para pasarlo a positivo, ¿así es? En realidad a todos los vamos a hacer al cuadrado. Sí, sí. Porque de esa manera es que evitamos pensar en eso. Diga, ya no hay que pensar si da negativo, si da positivo. Los pensamos a todos igual. ¿Está? Lo elevamos al cuadrado y evitamos ese problema. ¿Sí? Como dijo Sergio, y está en la fórmula, por algo está. Bueno, ese cuadrado está para evitar esto de que tengamos que pensar que la cuenta es al revés, en realidad. Entonces siempre vamos a hacerlo en este formato. Vamos a hacer el representante menos el promedio, ese resultado lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por f. Bien, ahora viene el tipeo en la calculadora. ¿Ven que hay números al principio de una cifra y números de 2 cifras? ¿Los ven? Ejemplo 8 y 12.
Para escribir en la calculadora, ¿qué les conviene usar a ustedes? Escribirlo completo. ¿Qué significa? ¿Tienen la calculadora a mano? Sí, Bueno, vamos a copiar así, paréntesis. En vez de poner 4, voy a poner un número de 2 cifras que sea 4 para después poder cambiarlo por 12. ¿Sí? Entonces, en vez de poner 4, voy a poner 0,4, que es lo mismo que 4. 0,4 menos 13,7, cerramos paréntesis, apretamos el cuadrado para elevarlo, por, y en la frecuencia pasa lo mismo. ¿Ven que hay números de una cifra y número de 2? Entonces, en vez de poner 3, voy a poner 0,3, que es el 3, pero escrito con 2 cifras. Y apretamos el igual. ¿Cuánto dio? Ahora, para evitar perder tiempo, ¿cuál otro? ¿Alguien vio cuántos éramos antes de que se corte? Aproximadamente. No, pero no éramos 19, éramos más. Bueno, esperamos un minutito a ver si están ingresando. Recuerden poner, todos pusieron nombre y apellido en el chat anterior, ¿no? Para el seguimiento del que habíamos hablado. sí, profe. Bien. Profe, ¿puede repetir cómo era la suma con la calculadora? Sí, ahí lo repetimos. Estoy esperando que ingresen los compañeros y ninguno se queda sin escribir. Tiene que ver más que nada con saber escribir en la calculadora para evitar estar escribiendo un montón de veces lo mismo, ¿sí? Profe, una consulta. Después, ¿puede enviar este Word que lo tiene así prolijito y con todas las fórmulas? Sí, no hay problema. Gracias. Traten de entrar siempre, como les dije, con nombre y apellido. Yo dejé entrar a alguien que es Psico 2021, porque es más fácil también reconocer a los estudiantes que tenemos de siempre. Creo que Psico 2021 es la primera vez que lo tenemos, no sé quién habrá ingresado. Creo que estamos, 24. Soy Candela Ocaña, pero en vez de poner mi nombre me confundí y puse... Bueno, Perdón. no hay problema. Pero claro, yo los dejo entrar, pero a nosotros nos recomienda todo el tiempo no dejarlos entrar, a los que no tienen nombre y apellido. Pero bueno, digo, a lo sumo entrará y lo sacaré, pero bueno, está bien, ya está. Perdón. No hay problema. Bueno, ahora sí. Bueno, les decía, en la calculadora tienen que tener escrito paréntesis,
En vez de poner 4, tienen que poner 0,4. ¿Por qué 0,4? Porque después la calculadora no les va a permitir poner 12 si ustedes solamente ponen 4. ¿Sí? Porque la idea es volver con las flechas. ¿Vieron que las calculadoras Casio tienen unas flechitas abajo del visor? Tiene a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. La mayoría de las calculadoras lo tienen. Bueno, después tenemos que volver con esas flechas y en el lugar del 4 o del 0,4 vamos a poner 0,8. Y en el lugar del 3 vamos a poner 8, sin necesidad de volver a apretar el 0, porque la mayoría lo que hace es volver a apretar el 0 y escribir todo otra vez. La idea es evitar eso, porque perdemos mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como les dije, van a escribir paréntesis 0,4 menos 13,7 paréntesis elevado al cuadrado por 3, pero en vez de poner 3 van a poner 0,3 por este 10. Si ustedes ven que hay un número de 2 cifras, en vez de poner 3 hay que poner 0,3. Si todos hubiesen sido de una cifra no pasaba nada, ponía el número 3 y todos son de una cifra. Pero por culpa del 10 hay que poner 0,3. Apretamos el igual, eso nos da 282,27. Ahora, sin apretar nada más, con la flecha apretamos la que cliquea hacia la izquierda. Cuando yo hago eso, automáticamente el cursor se me pone sobre el número 0,3. En vez de poner 0,3, en ese lugar cambio el 3 apretando 8. Y sigo volviendo con la flecha a la izquierda hasta el número 0,4. Y en el lugar del 0,4 aprieto el 8. Y fíjense que automáticamente queda escrito todo lo que tenemos en la segunda fila. Cambié 8 y 8. Apretamos el igual y ya automáticamente me da el siguiente número. ¿Qué cuánto es? Bien. Ahora, sin apretar nada más, sin apretar el 0 ni nada por el estilo, así como quedó escrito, de nuevo, aprieto el cursor, la flechita que va para el lado izquierdo, y donde dice 0,8 voy a poner 10. Sigo volviendo hacia la izquierda con las flechas hasta donde dice 0,8 al principio. Y voy a poner 12, que es el siguiente número. Y aprieto el igual así como está. Y ya me da el siguiente valor numérico. ¿Cuánto dio? Bien. ¿Por qué este dio más chiquito? ¿Está bien? ¿No? Está bien, ¿eh? Porque se acerca al promedio. Bien, ahí está. Porque acuérdense que lo que estamos calculando acá es cuánto se desvía el valor numérico del promedio, ¿no? Acá el promedio es casi 14. Y el número que estamos usando en cuestión es 12. ¿Cuánto se aleja el 12 del 14? 2 unidades nada más. Que no es lo mismo a lo que se aleja el 4. El 4 del casi 14 se aleja casi 10 unidades. ¿Está? Entonces, obviamente, a medida que yo me voy acercando al valor del promedio, los numeritos van a ser más chicos, porque los desvíos son más chicos. ¿Está? Volviendo a la calculadora, con la flecha a la izquierda, donde pusimos 10, ahora hay que poner 0,9. Entonces el razonamiento Y donde sería que el pusimos 4, 12, hay que poner 16. Y nos da este proceso, para que no tengan que escribir 20.000 veces lo mismo, está bueno que lo practiquen, ¿sí? Esto de que lo escribo una sola vez con el 0,4 y el 0,3, y después lo único que hago es volver con la flechita y cambiarle el número, ¿sí? Ahora lo mismo, vuelvo con la flecha, en vez de poner 0,9 voy a poner 0,8, que es el que tenemos en la siguiente fila, y en vez de 16 vuelvo con la flecha y pongo 20. Y aprieto el igual. Y nos da bien.
Vieron que este proceso es muy mecánico, es matemática pura. Hay que tipear bien. Volvemos, ponemos 0,2 y en vez de 20, 24. Y el último valor es 212,18. ¿Y ese por qué más chico? Y no es más grande. En diferencia por la cantidad. Fíjate cuántos tenés de estos desvíos. Solamente 2, sí. Solamente 2, y del otro tenés 8. Ah, entonces no es la lógica de que más lejos del promedio, más grande el número. No, porque eso depende de la cantidad. Y en realidad, si la campana es simétrica, sí tiene alguna lógica, porque se supone que mientras más lejos tenés menos cantidad, Ah, ahí está. porque Bien. tiene el formato de la campana. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es conseguir esta sumatoria. Al igual que lo que hicimos acá, en el X por F, que calculamos para cada nivel y que después lo sumamos para ver el total, acá hay que hacer lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es sumar los cuadrados de los desvíos, porque estos se llaman cuadrados de los desvíos, se llaman. ¿Sí? Hay que sumarlos a todos, a ver cuánto da. $1.148,4. Si alguien lo verifica, avanzamos. Y me Sí, a mí da también. 1148,4. Bueno, este número que agregamos acá es simplemente agregarlo en el cuadro por comodidad. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a las formulitas que tenemos acá abajo y digo, bueno, a ver, vamos a calcular la varianza. ¿Qué es la varianza? El promedio de todos esos, de esos cuadrados de los desvíos. ¿Ven que acá tiene este símbolo? Esta E, media rara. Esa E significa sumatoria. Dice, sumame todos los cuadrados de los desvíos. Bueno, ¿y a nosotros cuánto nos dio la suma de todos los cuadrados de los desvíos? 1148,4. Bien, ahora voy a escribir eso. 1148,4. Y a esa sumatoria que hiciste, dividilo con la muestra menos 1. Ahora, en algunas bibliografías van a encontrar que dice dividido la muestra. Eso se suele hacer cuando la muestra en realidad coincide o es idéntica a la población. Pero nosotros, ¿qué habíamos dicho teóricamente? ¿Puedo tener la población? No, no se puede tener la aprobación Bien, entera. la población es inabarcable, ¿está? Y eso es lo que les da cierto grado de incertidumbre a esto de la estadística, pero nos da un dato confiable. Entonces, para tratar de asemejar un poco que no tengo la población y que sí tengo la muestra, lo que se hace es dividir por la muestra menos 1. En este caso, la muestra menos 1, ¿qué sería? ¿Qué número? 39. Bien, entonces acá vamos a dividir con 39. 1148,4 dividido 39. 29,446. Bien, tiene un montón de cifras, ¿no? 29,44, 6, 1, 5, 3 y sigue. Bueno, yo les recomendé que mientras más números puedan utilizar, mejor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, después seguía el Bueno, 1. más allá de que yo voy a escribir ahora solamente 47, o puedo poner 4, 4, 6, 2, y dejo fuera el 5. Así como está, ¿vieron que la calculadora da un número muy grande? Así como está, directamente apretan raíz cuadrada, sin tocar el 0 ni nada, ¿eh? Pone raíz cuadrada y la tecla que dice ANS, que suele estar al lado del igual. ANS. ¿Lo ven? ¿Qué me tiene que quedar escrito en la calculadora? Me tiene que quedar escrito raíz cuadrada ANS, y abajo tengo que estar viendo el número 29,44615385. ¿Lo ven? ¿Sí o no?
¿Sí o no, chicos? Sí. Sí, profe. Esto lo que me hace es calcularme la raíz cuadrada del número que yo ya tenía escrito. Cuando yo pongo la palabra ANS, A-N-S, que está al lado del igual, lo que hace es tomarme el valor que está escrito en el visor y hacer la cuenta que yo quiera. Entonces lo que va a hacer es sacarme la raíz cuadrada del verdadero número, no el que yo escribí. No me va a sacar la raíz cuadrada del 29,4462. Me va a sacar la raíz cuadrada del 29,44615385. ¿Sí? Y a eso, esa raíz cuadrada es el desvío. Es este numerito que está acá abajo. ¿Cuánto dio esa raíz cuadrada? $5,42. Perfecto. 29, voy a escribir acá, para escribir el valor numérico que teníamos ahí. La raíz cuadrada de la varianza es el desvío. Y nos dio 5, podríamos decir 4264, ¿no? Mientras más valores decimales usemos, más exacto es el resultado que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Lo podría repetir, profe? ¿Qué parte? ¿O qué de lo que dije? Esa última de AN, me quedé en el AN y ahí me quedé. Otra vez, entonces. Dividís el 1148,4 dividido 39. Cuando apretás el igual te da un número bastante largo, con un montón de decimales. Es un número irracional. Una vez que tenés ese número irracional, sin tocar nada en la calculadora vas a apretar raíz cuadrada y al lado de la tecla del igual tenés una tecla que dice ANS. Una vez que pones eso, raíz cuadrada de ANS, que queda escrito, apretás el igual. Y te tiene que dar este numerito que está acá, también con un montón de cifras decimales. Sí, 5.426431.041. Perfecto. Así como está en la calculadora, volvés a apretar ahora directamente, vamos a hacer lo que está acá abajo. Lo que está acá abajo es el numerito que me acaba de dar, bueno, vas a apretar dividido directamente, y fíjate que la calculadora sola ya te escribe ANS dividido. ¿Y qué tengo acá abajo? ¿Qué es esto? Este tiene mal el símbolo. Se ve que cuando le puse me equivoqué de acento. Ahí vamos a ver. Sí. Es este. Ahora sí. El promedio. Bueno, entonces vamos a dividir el número que acabamos de obtener, que es 5,4264 dividido el promedio, que ¿cuánto era? Ahí lo tenemos escrito en pantalla. 13,7. Ahora me da, dividido eso, me da 0.396089.857. Bueno, 0.39. ponemos así. 6. Y acá va el concepto. El coeficiente de variación lo que me dice es, mientras más cerca de 0 esté este número, significa que la muestra es más homogénea. ¿Qué significa que la muestra sea más homogénea? Que los desvíos o los valores que se desvían no están tan lejos del promedio. Como que es un grupo parejito.
En términos de calificación, vamos a suponer que en estadística la calificación promedio es 7. Si yo me empiezo a tomar la nota que sacó cada uno en el primer examen y veo que el coeficiente de variación es, por decirles cualquier cosa, 1,3, ahí hay un problema. Significa que está muy disperso el grupo, porque está muy lejos o muy fuera de lo que sería el promedio. Pero si el coeficiente de variación me da 0,3, como este, 0,3 o 0,4, lo que significa es que medianamente el grupo tiene notas muy cercanas al promedio, que era 7, o sea que se pudieron haber sacado 5 y 6, 8 y 9, pero muy cerca del promedio. A eso se refiere con grupos homogéneos o grupos parecidos. Mientras más cerca de 0 el coeficiente de variación, el grupo es más parecido. Conceptualmente significa que los valores son muy parecidos al del promedio. ¿Sí? Ahí se tiene el mismo concepto que el redondeo. Sería, si es 0,5, por ejemplo, ya estamos medio lejos de lo que sería el promedio real, digamos, ¿no? Que se espera. Claro. Mientras más cerca del 0, mejor. No, pero 0,5 está cerca del 0, pero Sí, está lo que mal, pasa es que digamos. acá en general siempre nos van a dar números de 0, algo. Entonces, el coeficiente de variación en general me va a servir para compararlo con algún otro grupo. Entonces, lo que yo voy a tener es, por ejemplo, el coeficiente de variación de este grupo y el coeficiente de variación de algún otro grupo donde se haya hecho el mismo estudio. Y por ende, me va a ayudar a compararlos. El que tenga el coeficiente de variación más cerca del 0 es el que de alguna manera es más parecido como grupo, ¿sí? El término que se utiliza es homogéneo. Me va a servir más que nada para comparar. ¿Puede repetir el concepto de coeficiente de variación, por favor? Sí, el coeficiente de variación es el que me determina si los valores que obtuvimos para la muestra son similares o no al del promedio. Mientras más cerca del 0 esté ese valor, más parecido al promedio son los valores recolectados o los datos que obtuvimos en la tabla. Es fundamental que conozcamos que el coeficiente de variación siempre va en función del promedio. Así que nunca hay que perder de vista el promedio, que en este caso el promedio es 13,7, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan cuáles eran los valores que me decía o que me permitía encontrar entre qué valores tengo concentrado al 50% de la muestra? Los cuartiles. Los cuartiles, ¿no? El cuartil 1 y el cuartil 3. Bueno, en el caso de la variable cuantitativa continua, cuando la distribución se parece o se asemeja mucho a una distribución normal, el desvío estándar es el que me permite encontrar un 68,7,9% de la muestra, que nosotros lo redondeamos para hacer la cuenta más fácil. Dijimos que aproximadamente es el 70, ¿no? Sí. Bueno, entonces la concentración aproximada del 70% está desde el promedio, el desvío para la izquierda y el desvío para la derecha. ¿Qué significa? ¿Cuál es el desvío? 5,4264. Este, ¿no?
Sí. Bueno, desde el promedio voy a hacer el desvío para la izquierda y el desvío para la derecha. ¿Cómo calculo el desvío del promedio, el desvío para la izquierda? ¿Cómo se Restando. hace? Menos Le 1. resto al Perfecto. 13,5. La cuenta que yo tengo que hacer, es 13,7 menos 5 puntos, depende cómo hayamos escrito, 42,64. Eso me va a dar el primer valor. Lo que nosotros antes conocíamos como primer cuartil, pero acá no se llama primer cuartil. ¿Está? Es el desvío desde el promedio para la izquierda. ¿Cuánto me da esto? 8,2736. 8,27. Como es el último valor que podemos calcular, con 2 alcanza. Y ¿cómo calculo el desvío desde el promedio para la derecha? Lo 13. sumo. Y sumo 5,4264. Bueno, hagamos eso entonces. En vez de restar, lo voy a sumar. ¿Cuánto da? 19,12. 19,12. Bueno, quiere decir que entre 8,27 y 19,12 se concentra el 70% de la muestra. Entre 8 y 19. Ahí tengo casi a la totalidad, un 70% es bastante, de la muestra, entre esos dos valores. Recuerden que estos son parámetros de dispersión. Lo que me hacen, o los que me permiten calcular es la concentración. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, tengo una duda. En el primero que restamos, aunque dé negativo, ¿lo tengo que poner positivo? No, no puede dar negativo. ¿Por qué? Porque el Siempre tiene promedio que va a ser un valor que está generalmente cerca del centro de nuestra distribución. Y el desvío es como es un promedio de todos los desvíos que teníamos habitualmente, generalmente suele ser más chico. Así que cuando vos hagas el promedio menos el desvío y el promedio más el desvío, nunca te van a dar negativos. Ahora, si hiciste la cuenta al revés, sí, porque en realidad no tenés que hacer la cuenta al revés. Esto es el promedio menos el desvío y el promedio más el desvío. Ahora te lo muestro en el pizarrón, porque ahora dejo de compartir pantalla y voy a mostrar lo mismo en el pizarrón para que entiendan qué son estos numeritos. ¿Sí? La varianza es como el valor numérico que menos se ve en el gráfico porque la varianza lo necesitamos para el desvío. Lo importante en el gráfico es ver el desvío y el coeficiente de variación. Ahí que vemos la pantalla. Bien, vamos a ver de qué se trata eso que acabamos de calcular. Si yo tengo un gráfico parecido a la campana de Gauss, tengo varias opciones. La idea es que sea medianamente así, ¿no? Algo parecido. Que yo vea que sea simétrico, que si lo parto a la mitad, de un lado es lo mismo que del otro. ¿Sí? Pero también puede ser así. O puede ser así. Eso va a depender del gráfico que tengamos, ¿no? Por ahí si se ve mejor. ¿Eso no va a depender en realidad del desvío? No.
No, va a depender de la recolección de datos que nosotros hagamos. Según los datos que nosotros tengamos, después puedo hacer un dibujo y el dibujo va a cambiar en función de cómo estén los datos, de lo que hayamos recolectado. Así que ya no depende de nosotros eso. Depende de los datos que tengamos organizados. ¿Sí? Lo voy a escribir más abajo. Nuestro gráfico se parece un poco más a el que tenemos. ¿Sí? Bueno, en general, cuando se parecen o son simétricos, como dijimos, en el centro va a coincidir promedio, moda y mediana. Ya sea simétrico así, simétrico como simétrico como donde está todo mucho más concentrado. ¿Está? Si medianamente esos tres valores son iguales, se parece bastante a una distribución normal. Ahora, ¿qué me está dando los desvíos o el coeficiente de variación? El coeficiente de variación me voy a dar cuenta en cuál es más chico, más cercano a 0, porque tiene que estar todo más concentrado cerca del promedio. ¿En cuál de los tres está todo más concentrado cerca del promedio? Voy a hacer así. 1, 2, 3. En el tercero. En el tercero. Sí, En el tercero. Porque en el tercero, ahí lo tenemos mejor. Ahí creo que se ve mejor. Ahí está. En el tercero está todo mucho más concentrado cerca del promedio. Y fíjense que nos da algo mucho más empinado, ¿no? Bueno, esa es la información que me brinda el coeficiente de variación. Mientras más cercano al 0 esté el coeficiente de variación, significa que tengo un dibujo así. Más concentrado o empinado o cercano al promedio. Mientras más grande sea el coeficiente de variación, tengo algo así. Como más alejado del promedio. ¿Está? Sin importar la altura, la idea de la coeficiente de variación me indica cuán angosta puede llegar a ser esta distribución que tenemos. ¿Sí? Ahora, no importa cuál de los dibujos tengamos. En base a esto, yo puedo ver dónde está concentrado el 70% de la muestra. Y el 70% de la muestra es el desvío para este lado, el desvío es este símbolo, y el desvío para este lado. Y la pregunta que yo les hice es cómo calculo el desvío a la izquierda y el desvío a la derecha. Y me lo dijeron bien. El desvío para la izquierda, o sea, este numerito que va a estar acá, se calcula haciendo promedio menos desvío. Fue el 8 y pico que me dijeron. Y este otro numerito, el que va a estar de este lado, se calcula haciendo promedio más desvío. Entonces automáticamente me va a dar esta zona. Esta zona es la que concentra aproximadamente, no llega al 70, pero aproximadamente el 70% de la muestra está entre esos dos valores. Habla de concentración. ¿Está? Esos son los dos valores que encontramos o conseguimos. Obviamente que mientras más angosto también sea el dibujo, la concentración del 70% generalmente cubre más. Acá quizás el 70% me cubre casi todo el dibujo, quizás acá y acá. Entonces tengo una zona donde tengo mayor concentración, ¿ven? Va cubriendo más. Acá quedan huecos más blancos, pero tiene que ver también con la recolección de datos que nosotros obtuvimos. ¿Sí? En estos casos, generalmente la zona del 70% queda concentrado así. Esta es la zona del 70% y me queda mucho blanco hacia los costados. Eso va a depender del dibujo que tengamos. Profe, pero el dibujo lo creamos nosotros como nos parece o con los... No, eso va a ser en función de la tabla que vos tengas. Porque vos para poder dibujar tenés que tener la tabla. Tenés que tener cuáles son los intervalos y cuál es la frecuencia para cada intervalo. Acordate que nosotros el dibujo lo hicimos la clase pasada. A nuestro dibujo. ¿Sí? Entonces, en base a esa tablita que teníamos y al cuadrito, pudimos ver que medianamente se parecía a esto. Porque era bastante parejo. Distinto hubiese sido, ya que estamos, a ver dónde dejé el borrador. Acá. Imagínense que a mí me da un dibujo así. Yo tenía la tablita armada, me puse a dibujar, hice el eje vertical, el eje horizontal, me puse a dibujar y me dio así.
¿Eso es simétrico? No. Bueno, acá mucho sentido el hecho de los desvíos no tiene, porque es muy probable de que el promedio esté acá, por la concentración que tenemos, ¿sí? Fíjense que la moda me va a quedar de este lado, porque es el más largo, y el valor del medio quizás me queda por acá, que es la mediana. Bueno, ahí ven que son bastante dispares, y nosotros dijimos que para que esto sea una distribución, entre comillas, normal, estos tres valores tienen que ser muy parecidos. Entonces, en este caso particular, calcular el desvío y calcular entre qué valores se concentra el 70% de la muestra no tiene mucho sentido, porque es muy probable que me dé un valor que está por fuera de la muestra. Porque quizás yo calculo el desvío y me dice, bueno, el desvío termina acá y acá. Y fíjense que acá yo no tengo nada. Es lo que se llaman valores atípicos, estos, y que tienen que ver con la distribución que tengamos. Por eso uno dice que para calcular el coeficiente de variación y el desvío, en general, la muestra tiene que ser lo más parecido a una distribución normal. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta si es parecido a una distribución normal? Y buscando estos tres parámetros. Si estos tres parámetros son parecidos, muy cercanos, uno puede decir, bueno, es casi simétrica o simétrica. Así que se puede trabajar con los desvíos. ¿Está? Si la mediana a mí me da 5 y yo veo que el promedio es 15, hay mucha diferencia. No es como el que nos dio a nosotros hoy. Bueno, acá me voy a dar cuenta de que esto no es nada simétrico. Si el promedio me da 15 y el valor del medio me terminó dando 5. ¿Sí? En nuestra bibliografía habla de los que son valores atípicos, que tiene que ver con esto, cuando no es una distribución normal. Bueno, ¿alguna consulta que quieren hacer? Porque hasta acá llegamos hoy y hasta ahí van los cálculos con la tabla. La idea va a ser que ustedes puedan calcular a partir de intervalos y de una distribución que puedan ustedes calcular los parámetros de los que acabamos de charlar y que en base a una determinada variable puedan contestar algunas preguntitas como entre qué valores se concentra el 70% de la muestra, si la distribución es medianamente normal o no, que eso tiene que ver con esto. Si los tres parámetros de posición se asemejan o no, y si tenemos dos estudios con el coeficiente de variación, el que está más cercano del cero es el que presenta una distribución mucho más homogénea o parecida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, con esto estaríamos, así ya la próxima después les dejo una parte práctica y vemos después el test de Raven. La tarea que les va a quedar es buscar ustedes cuáles son las plantillas que utiliza el test de Raven. Porque son muchas para escanear y subir o sacar fotos, pero figuran en internet y están. Las plantillas que utiliza el test de Raven. ¿Cómo se escribe ¿Es Raven? de ¿Así Raiga? como suena? Ah, así. Cualquier cosa, en la librería Alvear, que es la que está en la esquina de la vieja escuela, el test de Raven está completo, con la bibliografía que explica y con lo que vamos a utilizar. Y que creo que incluso si ustedes le mandan un mail a la librería Alvear, se los acerca, porque también hay otra en Marconi y Ruta 3. Hay dos sedes de la librería Alvear. El Figueroa Paredes lo conocen, ¿no? El de Marconi. En la esquina Sí, del profe. Figueroa Paredes, que está en Marconi, está una de las sedes de la librería Alvear. Ahí tienen el test de Raven porque yo usaba el material con ellos. Y si les mandan un mail que figura en internet, googleen librería Alvear, que está cerca de ahí en la esquina de la CONIC también, ellos lo tienen el material. Profe, Sí, yo tengo el número de Alvear, el que está en Marconi y entre Marconi y Ruta 3. Si quiere lo paso al grupo.
estaría bueno si lo pasás al grupo, como para que se comuniquen, para que puedan tener, porque la idea, como les dije, es que lo sepan usar, que sepan de qué habla y saber utilizarlo, ¿sí? Porque además ustedes no es que van a hacer los test de Raven para todo, pero sí tienen que saber cómo funcionan, y es lo que les quiero mostrar. Cómo funciona por lo menos uno de los test, que es el que tenemos disponible, y el test de Raven es el que se suele utilizar en el ingreso a enfermería acá en Isidro Casanova. Cuando ustedes van a hacer el ingreso de enfermería o todos los que vayan ahí, les suelen tomar ese test. ¿Vamos a aprender a hacer trampa en el test? No, a que lo entiendan, a que sepan de qué se trata. Después el hecho de hacer trampa implica la práctica. Qué sé yo, cuando uno practica mucho un test, sabe qué es lo que puede llegar a escribir y qué es lo que no. Porque para eso lo van a conocer. De todos modos, como ustedes van a formar parte del grupo de orientación, está bueno que conozcan cómo funciona el test, porque el test hay un montón. Tienen que saber usarlos. Eso les va a ayudar a recolectar datos. Bueno, si no hay más preguntas, por hoy estamos. Que tengan una buena semana, se está por cortar ya.